Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, exploramos las vidas de nuestros artistas favoritos y, sobre todo, buscamos respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucha conversación y, por qué no decirlo, muchísima intriga. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa estrella turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su carisma. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel, el amor de mi vida o algo más, descúbrelo, y prepárense, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este enigma. ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de esa sonrisa cautivadora? ¿Es un romance palpable, una conexión profunda o simplemente la magia de una estrella en su máximo esplendor? No se queden con la duda, quédense hasta el final porque vamos a desmenuzar cada pista, cada rumor y cada momento que ha alimentado esta especulación. Y si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y contenido que estoy segura les encantará. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora entremos de lleno en lo que nos trae aquí. Hande Erçel es una actriz que sin duda ha sabido cómo captar nuestra atención. Desde sus primeros papeles, su presencia en pantalla ha sido magnética. Pero, ¿qué ha sido de su vida personal? Es precisamente en este terreno donde surge la gran pregunta, ¿quién es el amor de su vida, o qué significa eso para ella en este momento? A lo largo de los años hemos sido testigos de diferentes capítulos en su vida sentimental, y cada uno de ellos ha sido objeto de intenso escrutinio por parte de sus seguidores y de la prensa. Sabemos que la fama trae consigo una lupa constante y la vida amorosa de una figura pública como Hande no es una excepción. Hemos visto rumores, hemos visto confirmaciones, y hemos visto también la discreción que ella, a veces, elige mantener. Es importante recordar que a pesar de ser una figura pública, Hande tiene derecho a su privacidad, y es precisamente esa delgada línea entre lo público y lo privado lo que a menudo genera más especulación. ¿Estamos ante un amor profundo y consolidado, o quizás son relaciones que han marcado etapas importantes en su crecimiento personal y profesional? Una de las relaciones que más ha resonado en los medios y en el corazón de sus fans fue, sin duda, su romance con el conocido cantante turco Murat Dalkılıç. Su relación duró un tiempo considerable y, aunque finalmente tomaron caminos separados, es innegable que fue un capítulo significativo en la vida de Hande. Muchas personas la veían como una pareja ideal, y su ruptura generó tristeza entre sus seguidores. ¿Qué aprendió Hande de esa relación? ¿Cómo influyó en su visión del amor y de las relaciones? Estas son preguntas que solo ella puede responder, pero podemos inferir que cada experiencia nos moldea y nos enseña algo valioso. Es posible que haya encontrado en esa relación lo que buscaba en ese momento, y que su fin haya sido un paso necesario para su evolución. Más recientemente la atención se ha centrado en su presunta relación con el empresario Kerem Bürsin. Si bien ambos actores compartieron pantalla y una química innegable en la serie, Sen Kalkam, lo que traspasó la pantalla generó una ola de entusiasmo entre los fans. La forma en que se apoyaban mutuamente en redes sociales, sus apariciones juntos y los gestos de cariño que compartían alimentaron la idea de que lo que veíamos era real. Para muchos ellos encarnaban el amor de verano, que todos deseamos, una historia de cuento de hadas moderna. Sin embargo, al igual que con Murat, la relación con Kerem también llegó a su fin. Y aquí es donde la pregunta se vuelve más pertinente: si estas relaciones significativas no se consolidan, ¿qué significa entonces el amor de su vida para Hande Erçel? Es posible que la idea de el amor de mi vida sea algo que evoluciona con el tiempo, o quizás no sea un concepto que Hande priorice en este momento de su carrera. Estamos hablando de una joven mujer que está en la cima de su éxito profesional, que está construyendo un legado en la actuación y que, sin duda, tiene muchas otras aspiraciones y metas. El amor puede ser una parte fundamental de la vida, pero no es la única. Tal vez para Hande en este preciso instante el amor de mi vida se manifiesta en otras formas, en su familia, en sus amistades, en su pasión por su trabajo, en la conexión que tiene con sus seguidores. Pensemos en la presión que enfrentan las figuras públicas. Constantemente se les empuja a tener una vida sentimental perfecta, a encontrar a esa persona que complemente su éxito y les lleve por el camino de la felicidad matrimonial y familiar. Pero, ¿quién define esa perfección? ¿Y si la felicidad de Hande reside
En explorar su potencial artístico, en viajar, en aprender, en crecer como individuo, sin la necesidad de una pareja estable en este momento. No olvidemos que ella ha sido muy vocal sobre la importancia del amor propio, y eso es algo fundamental. Si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo puede esperar encontrar un amor saludable y equilibrado con otra persona? Además, consideremos la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo están bajo un escrutinio público inmenso, lo que puede ser una carga pesada para cualquier pareja. Los rumores constantes, la falta de privacidad, la exposición mediática, todo esto puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Tal vez el algo más a lo que alude nuestro título se refiere precisamente a la complejidad de estas dinámicas, a la dificultad de mantener una relación genuina cuando la vida de uno está tan expuesta. Podríamos especular que el amor de mi vida para Anne Derzel es, en realidad, un concepto en construcción. Quizás está en un proceso de autodescubrimiento, de entender qué es lo que realmente quiere y necesita en una relación. O tal vez simplemente no está buscando una definición concreta en este momento. Tal vez está viviendo el presente, disfrutando de su independencia, de sus logros y permitiéndose florecer sin las ataduras de expectativas externas. Otra perspectiva a considerar es el impacto de su trabajo en su vida personal. Anne es conocida por su dedicación a sus proyectos. Las largas horas de rodaje, los viajes, la preparación de personajes intensos, todo esto consume una gran cantidad de energía y tiempo. Es posible que en esta etapa de su carrera, su enfoque principal sea consolidar su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Y eso no significa que descarte el amor, sino que quizás lo ve como algo que llegará en el momento adecuado, cuando las circunstancias lo permitan y cuando ella se sienta completamente preparada. Y aquí viene lo interesante, el título dice, ¿el amor de mi vida o algo más? Ese algo más abre un abanico de posibilidades. Podría referirse a una profunda amistad, a una conexión platónica, a un mentor, a una influencia positiva en su vida. O tal vez, como mencionamos, a un enfoque en su desarrollo personal y profesional. Podría ser que en este momento sus mayores amores sean su carrera, su familia y ella misma. Es importante recordar que como espectadores, tenemos la tendencia a proyectar nuestras propias ideas y deseos sobre las celebridades. Queremos ver romances de película, finales felices y, en el caso de Anne, un amor que compense todo su éxito. Pero la realidad, incluso para una estrella de Hollywood turca, es mucho más matizada. Las personas son complejas, sus vidas tienen altibajos, y sus prioridades pueden cambiar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Anne Derzel es una mujer fuerte, independiente y exitosa. Ha demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para cautivar a audiencias de todo el mundo. Si su amor de vida está en este momento en la forma de su carrera, en su crecimiento personal, en sus amistades, o si simplemente está disfrutando de la soltería mientras se enfoca en sí misma, eso es algo que debemos respetar. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva? ¿Anne Derzel ha encontrado el amor de su vida, o es algo más? La verdad es que sin una declaración explícita de ella, cualquier respuesta sería pura especulación. Pero creo que al explorar estas posibilidades, hemos llegado a una comprensión más profunda de la complejidad de su situación y de la vida de cualquier figura pública. Lo que sí está claro es que Anne está viviendo su vida plenamente a su manera, y eso es, en sí mismo, algo inspirador. Así que para resumir, hemos repasado las relaciones más comentadas en la vida de Anne Derzel, desde Murat Dalkle hasta Kerem Bürsin, y hemos reflexionado sobre lo que el concepto de el amor de mi vida podría significar para ella en este momento de su exitosa carrera. Hemos considerado la presión de la fama, la importancia del amor propio y la posibilidad de que sus mayores amores sean, en este instante, su desarrollo profesional y personal. Hemos explorado el intrigante algo más que acompaña a la pregunta principal, sugiriendo que la felicidad y el propósito de Anne pueden manifestarse de diversas formas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya dejado pensando. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién creen que podría ser el amor de la vida de Anne Derzel, o qué piensan que significa ese algo más? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y que conversemos sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a otros también les puede interesar, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo en sus redes sociales y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Da vez que ustedes apoyan así, nos motivan a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. Hasta la próxima.